Presentamos 24 Horas Central. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a las noticias. Esta cadena de errores que habría permitido la liberación de Osmar Ferrer, investigado por el sicariato del empresario de Meix, suma nuevos elementos. Mientras surgen críticas desde la Corte Suprema de Gendarmería por liberar el imputado. Informe especial reveló que se encontró además un teléfono celular en una de las celdas utilizadas por un imputado de este mismo caso. Todo esto al interior de Santiago. Martes 15 de julio, y a solo horas de conocida la liberación del hombre investigado por sicariato, la PDI y la Fiscalía allanaban el 8º juzgado de garantía. En paralelo, hacían lo propio en el penal Santiago 1. Se incautaron equipos computacionales, se incautaron teléfonos celulares y, como les dije o les señalé, todo fue de forma voluntaria entregado. Pero lo que no se sabía hasta ese momento fue revelado en exclusiva por informeespecial.cl. El hallazgo de un celular oculto en la celda número 87, compartida por uno de los imputados de este caso, Neomar Andrés Arizmendi Duarte, y otro ciudadano extranjero. Un celular que estaría al alcance de un imputado por uno de los delitos más brutales cometidos a sangre fría, a plena luz del día y en un recinto donde ya se habían revelado falencias en el sistema de inhibidores de señal. A un año de su implementación, el nuevo sistema tendría serias fallas y problemas en su operación. Así lo reveló el sitio web de Informe Especial, una investigación periodística que recogió un documento reservado de Contraloría al que el equipo accedió en exclusiva. Esto ya, además del informe de Contraloría, que fue brutal, ratifica que desde nuestras cárceles el crimen organizado sigue operando con celulares. Una de las pocas cosas que van quedando claras en torno a la fuga del sicario es la fragilidad de nuestro sistema de justicia y de nuestro sistema penitenciario. La liberación de uno de los presuntos autores del asesinato de José Reyes, el llamado Rey de Meix, da cuenta de una cadena de errores difíciles de explicar y de los que hasta el momento nadie se hace cargo. La jueza emitió 3 documentos. El primero contenía un error en el nombre del imputado y tenía como número de identificación el 1227-1776-2025. En 7 minutos fue anulado mediante este oficio, que contiene claramente el detalle de que la resolución que se deja sin efecto es la 1776, la que contenía el error de tipeo. 3 minutos después, a las 20:28, emite la resolución definitiva, decretando la prisión preventiva de Ferrer. Fue esta la resolución 1779 la que se le entregó el 9 de julio a Gendarmería por mano y que fue firmada y recepcionada por la gendarma a cargo. ¿Cuándo y por qué se produce el error si Gendarmería siempre tuvo en su poder la resolución correcta? El día 10 de julio a las 12:11 se comunicó la primera resolución, aquella que había corregido lo anterior y dejado en libertad, pero a las 14:13 del mismo día se comunicó por correo electrónico a Gendarmería de Chile la orden que dispuso la prisión preventiva, que está plenamente vigente. 2 correos enviados al día siguiente, uno de ellos anulando la resolución que tenía el error tipográfico, la 1776. Sin embargo, Gendarmería, tal como lo señala en su comunicado oficial, entiende que se está anulando la resolución que habían recibido por mano, sin percatarse que el número que se anula es el 76 y no el 79. Es más, cuando reciben a las 14:13 minutos la resolución correcta por mail, sí se percatan que es la misma que tenían de manera física desde el día anterior y aún así aparentemente no detectan que no era esa la que se debía dejar sin efecto y liberan al imputado, quien ya cumple una semana en libertad. Hemos intentado contactar reiteradamente a Gendarmería para preguntarles por qué se dejó en libertad a Osmar Ferrer con un oficio que anulaba otra resolución y no la que ellos tenían por mano entregada el día anterior. A pesar de que el director subrogante ha dado varias entrevistas a otros medios de comunicación, no accedió a hablar con nosotros, no respondió nuestra pregunta y nos envió la siguiente declaración grabada. Como institución nos hemos puesto a disposición del Ministerio Público, con quienes estamos colaborando activamente, y en caso de existir algún error de procedimiento por parte de nuestro personal, lo establecerá la justicia. Además, hemos dispuesto un sumario para indagar
si hubo o no alguna falta administrativa en la liberación del interno desde el Centro de Detención Preventiva Santiago 1. Reiteramos que Gendarmería de Chile ha dado cumplimiento con las resoluciones judiciales evidenciadas en las órdenes emanadas por el 8º Juzgado de Garantía de Santiago, y no es ámbito de nuestra competencia cuestionar los documentos emitidos por los tribunales. Y en este caso, una orden explícita que ordena la libertad de un interno fue acatada, previa revisión de los medios de verificación regulares. Usted, que fue director de Gendarmería, ¿había visto que eso se hiciera, que se anulara con un oficio una resolución por un error de tipeo? Yo siempre conocí, y es parte de todo proceso, ¿no?, que puedan haber errores en el tipeo, el número de causa, el delito asignado, etcétera, y eso se corrige mediante una rectificación. Pero lo que no había visto antes, salvo que Gendarmería lo corrija, es si es habitual o no que para corregir un dato de una persona cuando ingresa se tenga que dar libertad. ¿Por qué? Desde la Corte Suprema hacen un análisis crítico sobre lo sucedido y reiteran que la orden de prisión preventiva estaba plenamente vigente y que había sido informada por correo a las 14 horas. A pesar de existir una orden vigente de ingreso en prisión preventiva en poder de Gendarmería de Chile, el imputado fue liberado por la unidad penal en la noche de ese mismo día, alrededor de las 20 horas. Transcurriendo cerca de 6 horas entre la notificación de la orden de ingreso en prisión y su liberación. La investigación administrativa también se centra en el Poder Judicial, donde hay un sumario en curso. ¿Por qué se anuló la resolución inicial? ¿Por qué se mandaron por correo el día posterior si Gendarmería siempre tuvo en su poder la correcta? ¿Pudo esto inducir a error? Todo esto llevó a la Corte Suprema a recabar información y a disponer medidas. Elaborar un protocolo para un sistema único de tramitación que permita el efectivo cumplimiento de las órdenes judiciales, evitando cualquier espacio de discrecionalidad. Cambios para evitar que hechos como estos se repitan. Mientras tanto, la búsqueda continúa y un hombre altamente peligroso y que estaría dispuesto a matar por dinero sigue libre y sin paradero conocido. Antes que se cumplieran 48 horas, nuevamente la PDI allanó las dependencias de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Esta vez hubo además interrogatorios a varios técnicos en informática. David Maldonado con nosotros y los detalles de esta noticia. David, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Sí, un nuevo ingreso de la Brigada Anticorrupción ante las dependencias de la Corporación Administrativa, donde se maneja, ¿verdad?, toda la información, los canales de comunicación del Poder Judicial y que tiene también justamente con Gendarmería. Lo que buscaban era recopilar más información adicional de los servidores donde se concentran todos estos antecedentes. Recordemos que durante la jornada del martes ya se presentaron con una orden del 7º juzgado, lograron ingresar hasta las dependencias y recabar varios antecedentes. Muchos de ellos estaban encriptados, habían otros a los cuales no pudieron acceder, y es esta jornada que acceden básicamente a los códigos de acceso donde se mantiene toda la información de los sistemas, ¿verdad?, de la coordinación de los mensajes, el envío y además las casillas electrónicas y, por qué no, acceder, llegar hasta la persona o quienes habrían participado en este movimiento de documentos. Tú lo decías, Iván, también se tomó declaraciones, se hizo interrogatorios a personal técnico del área informática, que son quienes manipulan los antecedentes, que son quienes trabajan, ¿verdad?, con el envío de estos documentos. Por lo que quiere hacer la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público es hacerle un seguimiento a estos mensajes para entender en qué momento se hace caso omiso, ¿verdad?, se omite este antecedente, esta información, este documento que revisábamos justamente en la nota de Natalie Catalán, y por qué es que no le dan atención. Porque de haber habido un error, aún así tuvieron tiempo suficiente como para evitar que esto llegara a un resultado final. Si bien no se puede hablar todavía de dolo, de una negligencia culposa o de corrupción, todos los antecedentes y toda la línea investigativa apunta a que esto no fue un error. Hablamos con autoridades, los invito a escuchar. Esperamos unos informes que están pendientes y mientras tanto eso no resulte, que no hayan llegado, digamos, no
no vamos a adelantar ninguna otra noticia. Las líneas investigativas son las que ya les dije en otros puntos de prensa, así que seguimos avanzando mientras tanto a la espera del resultado de algunas diligencias que están en curso. Sí, se están desarrollando otras diligencias que contemplan obviamente establecer o descartar lo que se supo respecto a la potencial libertad de un imputado. Bueno, la Brigada de Anticorrupción de la Policía de Investigaciones, además de todas las diligencias que realizó durante esta tarde al interior de las dependencias de la Corporación Administrativa, también requisó algunos computadores y pudo acceder también a los servidores de Gendarmería. Con toda esta información ya en su poder, podríamos tener algunas luces en el futuro, esperamos pronto, respecto a qué ocurrió con estos correos y con estas notificaciones que terminaron en la salida, en la libertad del sicario venezolano Osmar Ferrer. Sí, David, solo para marcar el punto, no hubo, a diferencia de la diligencia del martes, reticencia o negativa inicial, ¿no? Aquí se colaboró de inmediato. No, claro, una colaboración porque también estaba dentro de los parámetros de la orden que ya tenían vigente emanada por el 7º Juzgado de Garantía, así que accedieron de inmediato a entregar la información y fue mucho más fácil que como lo fue durante la jornada del día martes. David Maldonado con la información, estamos en contacto nuevamente si hay novedades. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, y aquí también es importante porque le vamos a contar quiénes son los dos acompañantes que aparecen en este registro del sicario que está prófugo y qué fue lo que les pidió insistentemente. Pero eso no es todo, porque los investigadores ya saben hacia dónde se dirigió luego de caminar por el barrio Franklin, lugares de interés a los que fuimos a preguntar por él. Se acabó el misterio en torno a los dos acompañantes de Osmar Ferrer Ramírez, quien sigue prófugo. Nadie lo estaba esperando ni tampoco se comunicó apenas salió de la cárcel. Estas nuevas imágenes muestran los primeros minutos en libertad del imputado junto a dos hombres con algo en común, pero que no se ha confirmado hasta ahora. Aparecen en la imagen los tres y se pierden los tres. ¿Cómo a qué hora ocurre esto? 8:34, 35 de la noche. ¿Van siempre los tres juntos? Los tres juntos van conversando. Por las imágenes muestran que son cercanos. O sea, algo los vincula. Algo los vincula. Según los últimos antecedentes a los que accedió 24 horas, el vínculo entre estas tres personas es que hasta hace 5 minutos eran internos de Santiago 1. 2 de ellos quedaron en libertad porque así lo determinó la justicia luego de audiencias, protocolos y coordinaciones, algo que ya sabemos no ocurrió con el caso de Osmar. Siempre van juntos, van echando la talla, cruzan juntos, caminan juntos y se van juntos. Hasta que se pierden en la imagen que se ve. Vienen caminando por Centenario, cruzan hacia Nataniel y se van directo a la plaza, a cada plaza. Caminan juntos por esta calle, llegan hasta Plaza Franklin, recorren prácticamente 1 kilómetro, unos 10 minutos. En ese tiempo Osmar les pidió, casi con súplicas, dinero y un teléfono, según la propia declaración de uno de ellos. Pero se habrían separado. El investigado por sicariato, según los antecedentes, llegó hasta un paradero para tomar una micro hasta Estación Central. ¿Por qué esa comuna? Antes del crimen, baja desde este departamento para reunirse con los otros 2 imputados. No sé si es que ha sabido el tema del preso que se escapó de la cárcel y que lo están buscando. Eso le queremos preguntar, si es que lo ha visto a él, a Osmar Ferrer. No se ha visto acá. Y no le podemos dar ningún tipo de información. Pero luego del crimen, Osmar llega a un segundo edificio junto al resto del grupo, ubicado a poco más de 1,5 kilómetros de distancia. Es aquí donde se dan el tiempo de almorzar como un día normal. Ahí se ve que ingresan con la comida y suben al piso o al departamento de uno de ellos, que está en el piso 11. Y el que está acá, su señoría, es don Osmar Ferrer. ¿Usted ha sabido si él volvió acá, si se la ha visto? Preguntamos en el edificio donde vive Osmar y también en donde llega luego del crimen. Ambos puntos aquí en Estación Central, pero dijeron que supuestamente no ha regresado. Los investigadores ya habrían llegado hasta ambos edificios. Ninguna administración quiso entregar detalles. Ambos puntos fueron de interés al inicio del caso y ahora nuevamente están bajo la lupa.
Desde que las policías tomaron conocimiento, se inició intensamente la búsqueda de esta persona y en eso están las policías. ¿Podría ser que esta persona ya haya escapado del país, por ejemplo? Yo respecto de esa situación no le puedo dar ningún antecedente público porque las policías están dedicadas a su búsqueda. Un sicario de estas características, por cierto, es un peligro para la sociedad, que era la razón por la cual él debía estar en prisión preventiva. Luego del sicariato, los imputados se reúnen con un grupo de personas que todavía no están identificadas, a quienes les entregan lo robado y reciben al parecer parte del pago. Es decir, Osmar podría haber llegado a ellos después de la liberación. Lo cierto es que finalmente consiguió un teléfono. Llamó a uno de sus compañeros de delito, quien reclamó a su abogado por qué seguía en prisión, lo que provocaría lo que ya todos sabemos. El gobierno se encuentra revisando los antecedentes proporcionados por el director de Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverri, que daría cuenta de los intentos que dice hizo por regularizar su propiedad en la Laguna Culeo. Por una segunda vivienda dentro de su propiedad, no pagó el total de sus contribuciones durante un periodo de 9 años. Desde el Parlamento exigen su renuncia, mientras que el ministro Mario Marcel aseguró que hasta ahora se mantiene la confianza del Ejecutivo. Nosotros hemos hecho múltiples esfuerzos por inscribir la casa. 48 horas de una polémica que dejó al director del Servicio de Impuestos Internos en el centro de los cuestionamientos. Si uno quisiera pedir todos los permisos antes de construir o de ampliar, no podría hacerlo. Esto es un problema que pasa en todo Chile y le pasa a mucha gente. Este martes, un reportaje de 24 horas reveló de forma exclusiva que el director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverri, por 9 años no pagó el total de las contribuciones de una vivienda no regularizada en la Laguna de Aculeo. A mí me da la impresión como que no les importa que se inscriban las casas. El sistema no está hecho para que la gente pueda inscribir las cosas. Echeverri y su esposa tienen en 2003 una casa de 213 metros cuadrados, pero con el paso de los años se agregaron 2 nuevas edificaciones y una piscina en el mismo terreno. Ninguna de estas obras tuvo autorización municipal. El avalúo fiscal era de 158 millones de pesos hasta junio de este año, cuando se actualizó a 339 millones. Esto quiere decir que pagaba por contribuciones alrededor de 1/3 de lo que correspondía. A partir de septiembre le va a tocar pagar contribuciones casi, 3 veces lo que pagó en junio. Además, 3 años para atrás. Ya, porque eso es lo que dice la ley. Pues eso dice la ley. Igual solo son 3 años los que usted va a devolver porque así lo indica la ley, pero hay otros 6 que el Estado dejó de percibir. Claro, claro. El pagarlos para atrás, a mi juicio, es reconocer culpabilidad. ¿Y usted no reconoce culpabilidad? Por eso le digo que yo he cumplido con la ley. En medio de la controversia, Echeverri le hizo llegar al Ministerio de Hacienda una serie de documentos que darían cuenta de los múltiples intentos que realizó por regularizar su propiedad. 24 horas tuvo acceso a algunos de estos antecedentes. Entre ellos están los permisos de edificación de la Municipalidad de Paine respecto de su primera vivienda, certificados de aprobación de instalaciones eléctricas, un estudio de inundaciones de 2021 y más de una docena de correos con la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP. Me fueron a ver, me pusieron trabas, me dijeron que podía subir mucho el agua, que había que hacer unos muros, cuando la laguna estaba seca. Además que si ya me habían recibido la casa original, no entendía para qué me estaban pidiendo muros. Desde la Municipalidad de Paine aclararon que Echeverri obtuvo permisos para construir en 2000 y 2003 y que en 2019 solicitó nuevamente una aprobación para agregar construcciones no autorizadas en las ocasiones anteriores. Dicha solicitud fue observada por falta de antecedentes técnicos y al no ser corregidos por el propietario se rechazó conforme a la norma. El dossier con los documentos que sustentan la defensa de Echeverri comenzaron a ser analizados por el gobierno el mismo martes en la tarde. Pero algo que tendrá que revisar el propio ministro de Hacienda, él mismo lo señaló, que va a revisar esos 14 documentos que se entregó en el dossier para corroborar esa versión y luego tomar una decisión. Le he pedido a la Subsecretaría de Hacienda que se haga cargo de esa tarea y cuando tengamos alguna conclusión, por supuesto que la vamos a dar a conocer. Ahora mantienen la confianza del Ejecutivo respecto de su cargo.
mantiene la confianza del Ejecutivo respecto a su cargo. En junio de 2016, Echeverry le hizo llegar al Servicio de Impuestos Internos una tasación a valor de mercado de la propiedad. Sin embargo, una circular de 2015 aclara que una tasación de estas características no puede ser considerada para aumentar el avalúo fiscal o las contribuciones. Pero así lo ha dicho el servicio. Bueno, se puede haber equivocado. Es obvio que si tiene la información y está obligado el servicio a estar actualizando las propiedades, por lo menos debería haber mirado eso. Claro, y haber ido a mirar las que parecía que habían actualizado en mayor medida su catastro. La polémica también fue abordada por aspirantes al sillón presidencial. Evelyn Matei planteó que el director se debe ir si es que no logra aclarar si realmente intentó regularizar su propiedad. Janet Jara fue más drástica. Lamento mucho conocer los hechos que se han conocido últimamente y creo que está en él dar lo antes posible un paso al costado. La coherencia en este tipo de temas es muy relevante. Solicitud de renuncia que resonó también de forma transversal entre parlamentarios. Esperamos que renuncie y no solamente eso, que pague los 9 años de manera retroactiva, como se le exige a cualquier contribuyente en este país. El señor Echeverry debe dejar su cargo, se hace insostenible. Su conducta no solamente ha estado fuera del marco legal, sino que además raya en lo inmoral y atenta gravemente contra la credibilidad y el prestigio de nuestras instituciones. Una polémica que puso en el ojo del huracán al director del Servicio de Impuestos Internos, justo en medio del debate por el valor de las contribuciones. Sería un terremoto, así calificó el ministro Mario Marcel la idea de un grupo de diputados que busca eliminar los pagos en UF. Esta iniciativa fue aprobada en general en la Comisión de Economía, pero generó el rechazo de los bancos y las constructoras por su posible impacto en los créditos hipotecarios. ¿Cuál es el argumento de quienes impulsan este proyecto? Lo revisamos a continuación. La eliminación de la UF sería un terremoto para el crédito hipotecario en Chile. Fue la dura advertencia que lanzó en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados el ministro Mario Marcel, esquemulando su rechazo a los retiros del 10% cuando era presidente del Banco Central. El titular de Hacienda lanzó duras críticas a un proyecto de ley que busca terminar con los cobros en UF. ¿Qué está pagando hoy en UF? Dividendo. Todos los meses se reajusta, claro, todos los meses nos va subiendo, porque no baja el UF. Los ingresos no son en UF, son en pesos, pero al final el coste de la vida es en UF. Esto fue un instrumento para el mercado bancario que nos benefició a todos nosotros. Ahora, que estén usando la UF en cualquier cosa que te quieran vender, con los arriendos, con cualquier servicio que uno paga, ahí es donde uno empieza a decir, oye, este no era el objetivo de esta política. Se me olvidó el mandamiento 13 para los abusos. No cobrarás en UF. Tranqui, Moisés, que Manucheri y Chicardini presentaron un proyecto de ley. Es parte de la campaña iniciada en redes sociales por los diputados socialistas Daniel Manucheri y Daniela Chicardini, una cruzada por restringir el uso de la UF, que tuvo un importante avance en el Congreso al ser aprobada en general en la Comisión de Economía. Está lejos de la caricatura de pretender eliminar la UF, sino de abrir un debate responsable sobre regular su uso abusivo. No puede ser que a la gente le paguen en pesos y le cobren en UF. En rigor, el proyecto de ley restringe el uso de la UF en 4 puntos específicos, en créditos de educación, planes de salud, arriendos y el más polémico, los créditos hipotecarios. Probablemente se restringiría el acceso al crédito hipotecario porque este sería visto como una operación de mayor riesgo. Y justamente los gremios que cobran en UF respaldaron al ministro Mario Marcel y se lanzaron en picada contra este proyecto de los diputados. No es una mala noticia, es una pésima noticia. Esto sería una lápida para los créditos hipotecarios. Eliminar la UF significaría un golpe negativo y directo al acceso a la vivienda en Chile. En esto no hay dos lecturas. Pero ¿es posible eliminar la UF? Los expertos piden diferenciar los contratos de largo plazo, como los hipotecarios, de los de corto plazo, como los arriendos o los planes de salud. Si eventualmente la UF se elimina, de partida hay que pensar que las tasas no se van a mantener. ¿Por qué? Porque las tasas que se cobran ahora tienen en cuenta que el pago, al estar vinculado a una UF, va absorbiendo la inflación de manera permanente. Contratos de corto plazo que cambien de formato de UF a pesos, tal vez el efecto no vaya a ser muy fuerte, pero en el caso de contratos de largo plazo, como crédito hipotecario, sí hay que manejarlo con cautela.
Con apenas 6 de los 13 diputados presentes en la sala, el proyecto No Más Cobros en UF fue aprobado en general. Ahora viene la discusión en particular respecto a esta medida que podría limitar el uso de esta herramienta que fue creada por Eduardo Frei Montalva en la década de los 60 para proteger los ahorros de los chilenos ante la alta inflación. La espera para una endoprótesis de cadera y rodilla tiene una media de 400 días y son las cirugías traumatológicas con mayor retraso. Este mes se dio inicio al sistema de acceso priorizado de FONASA, el cual busca reducir los tiempos para intervenciones quirúrgicas no GES en modalidad institucional y de libre elección. Sonó mi teléfono, contesté y me dicen premio. Y ya, ¿qué pasó? Le digo, es para operarte de tus caderas. Yo feliz, pues dije, imagínense, era como ganarse la lotería, que te llamen y te digan, ¿se quiere operar? Este mes comenzaron las derivaciones del nuevo sistema de acceso priorizado de FONASA, que busca reducir la espera para intervenciones quirúrgicas que no están cubiertas por el GES. El objetivo de la ley es justamente dar herramientas al FONASA para poder ir reduciendo este problema, ¿cierto? Esta prioridad del sector salud, que es reducir las listas de espera. Las endoprótesis de cadera y rodilla representan casi la mitad de los casos en lista de espera traumatológica, con un promedio de 400 días. Por eso fueron priorizadas para iniciar este sistema. Tiempo en el que la calidad de vida de muchas personas, como María Elena y Vilma, se deteriora. Seguí esperando, pero este año fue tortuoso, porque ya la rótula se me sale, mucho dolor. Habían días que no me podía levantar. Habían días que tenía que andar con muletas, con bastones. Para hacer las cosas tienes que tener ayuda. Soy bien hipertinética, entonces obvio que me he alimentado mucho. No puedo salir tranquila, me gusta salir, no lo puedo hacer. Los dolores son infinitamente grandes. Este nuevo sistema tiene un presupuesto de 28.000 millones de pesos y cuenta con 45 prestadores en convenio. Iniciamos el programa primero con la parte de la modalidad de atención institucional, que comenzó ahora el 1 de julio. De ahí ya derivamos 2.000 pacientes, los que teníamos estimado que podíamos abarcar con el presupuesto que tenemos de aquí a fin de año. Vilma, por ejemplo, que sufre de anemia perniciosa y fue diagnosticada con artrosis y osteoporosis, será operada de su rodilla el próximo lunes en la clínica de H Salud. Un gran alivio, una gran ilusión, pues hija, imagínense que una solución a tu vida, a tus dolores, a tu calidad de vida. María Elena, en tanto, fue contactada por la clínica Bupa hace poco más de una semana. Se fracturó ambas caderas a principios del año 2023 por tomar muchos corticoides debido a su enfermedad de base sarcoidosis. Me va a mejorar un 100% la calidad de vida. El martes tuve cita con el doctor y él me opera una cadera a más tardar la primera semana de agosto y después de 1 mes y medio a 2 meses opera la otra. María Elena y Vilma, al estar en lista de espera y cumplir con criterios como tiempo de retraso y días de licencia, fueron contactadas de forma directa por FONASA y serán operadas con copago cero. Pero atención, porque usted también podrá acceder bajo la modalidad libre elección mediante un bono de atención de salud. Y el 1 de agosto inicia la parte de la modalidad libre elección, donde también hemos reservado cupos con la misma cantidad de recursos para las personas que libremente puedan acceder, en este caso sin estar en la lista de espera, pero con estos problemas priorizados, ¿cierto? A través de la compra de un bono en FONASA. El tramo B tendrá que pagar 1,5 ingresos mensuales, el C2 y el D3. Así se espera de aquí a diciembre solucionar 4.000 casos bajo el sistema de acceso priorizado para reducir la espera no GES que supera los 2,5 millones de personas. Con diversas lesiones en su rostro y piernas, así terminó una cantante callejera que fue golpeada por la puerta trasera de un microbús, la cual se desprendió. Este grave accidente ocurrió cuando la mujer, de 56 años, esperaba la locomoción colectiva en un paradero de Valparaíso y se suma a otros incidentes que muestran el deplorable estado de algunas máquinas del transporte público. Solo una de las secuelas que dejó un increíble accidente, moretones en su rostro y ojos, dolor de cabeza y lesiones en sus piernas que mantienen a esta cantante callejera alejada de los micrófonos. El pasado lunes recibió un impacto de lleno en su rostro. La puerta salió inyectada y como que volteó y me pegó en este sector, pues se deslizó hacia abajo, me golpeó las rodillas, me levantó alrededor de 1 metro, 1,5 metros, en realidad no sé. La puerta de atrás la abrió y al abrirla la puerta se desprendió.
Jimena Riveros, de 56 años, terminó tendida en plena calzada y auxiliada por transeúntes. Una artista de calle conocida en el sector del barrio Puerto se encontraba esperando locomoción hacia su casa. El accidente conmocionó a quienes se encontraban a su alrededor. Todo ocurrió en fracción de segundos. Jimena, al percatarse que la puerta se desprendía, prácticamente nada pudo hacer. Yo tomo todos los días micro, yo todos los días veo el estado en cómo están las micros. Imagínate hubiese sido un niño, lo mata. Esto es un milagro que yo esté aquí. Un incidente que no es aislado en la región de Valparaíso. Este registro muestra una puerta de un microbús que va amarrada en los pasamanos para evitar su caída. En esta imagen se observa cómo una máquina pierde su escotilla en pleno viaje por Avenida España a gran velocidad. Yo venía por la Avenida España y se salió la escotilla. No sé si son los dueños de las micros que tienen que estar a cargo y los choferes tienen que estar pendientes. Una queja generalizada y que apunta a la gran interrogante. ¿Cuáles son las condiciones en las que viajan los usuarios del transporte público en el Gran Valparaíso? Hicimos el ejercicio de subirnos a un microbús. A simple vista el deterioro en algunas máquinas es evidente. Asientos y respaldos dañados o rayados, además de timbres en mal estado o pasamanos sueltos. Bueno, depende del pasón que tengan. El pasón de ahí no lo arreglan. Lo que son las micros de antes, que eran de fierro, hoy día son plásticas. Desde la Seremi de Transportes informaron que se ofició a la empresa del bus involucrado, además de solicitar antecedentes de lo ocurrido. Según cifras de la cartera, en la región se han realizado más de 26.000 controles vehiculares, 1.300 de ellos solo a buses, y se han retirado 47 vehículos en condiciones deficientes por falta de documentación o informalidad. Respecto de la cobertura del SOAP, efectivamente, es posible aplicarla en este caso, toda vez que no solamente cubre a los usuarios del transporte, sino que también a terceros o transeúntes que puedan llegar a verse afectados por cualquier tipo de accidente vehicular. Hoy día está abierta una licitación para poder modificar, renovar 600 buses del Gran Valparaíso. Hubo 52 empresas que compraron bases. Ya estamos en el proceso de recibir consulta, vamos a responder. Proceso que busca revertir la deplorable realidad del transporte público en Valparaíso. Un accidente que pudo terminar en una tragedia fatal. Salvada milagrosa de esta cantante callejera que terminó con su conductor detenido, pero citado a declarar a la fiscalía, quien investiga, mientras Jimena espera justicia. Quizá usted recuerda a este hombre, ¿no?, que en mayo pasado se hizo conocido por robar en una casa, así como usted lo ve, disfrazado como una monja, como una religiosa. Ahora reapareció, pero con un delito aún más grave, y esta vez sí fue detenido. Anoche este singular delincuente amenazó a su expareja y quemó la casa donde vivía la mujer. Es de madrugada y esta casa arde por completo en Santa Juana. Yo lo que vi que cuando el fuego ya estaba todo cayéndose todo abajo. Los daños fueron totales, pero el fuego no fue accidental. Sentí un boche que pedían auxilio que la ayudara, y era la dueña de casa de ahí. Pero María no solo fue testigo. Yo llamé carabinero, yo entregué a mi hijo. No lo digo con tanto orgullo, pero como mamá estoy cansada. La denuncia activó un operativo inmediato. Rápidamente el hombre fue detenido por carabineros. Estaba en otra casa a metros del incendio, una captura que no fue fácil. Al momento de ser detenido, este sujeto intentó agredir a los funcionarios con un arma blanca, no logrando su objetivo, y al verse ya que iba a ser detenido, intentó autoinferirse lesiones en su cuello. 31 años tiene este hombre cuyo control de detención se realizó durante la mañana. El tribunal prohibió divulgar su nombre y rostro, pero quizás su figura le sea conocida. Abre la puerta del antejardín de una casa del pasaje 2 de la Villa Baquedano y, demostrando su fuerza, levanta un pesado madero. Vi que ingresó el personaje disfrazado de monja. Lo chistoso dentro del video, que la capacidad que tiene y la inteligencia que tuvieron que disfrazarse para ingresar.
Una imagen que le valió reconocimiento internacional, pero que no fue su primera aventura. Antes de eso ingresó a jardines a robar maceteros con plantas para venderlos y financiar su adicción a la pasta base. Y lo hizo con un pijama de león. Incidentes que pueden parecer una humorada, a diferencia de lo ocurrido la noche del miércoles. Andrea, la dueña de casa, ahora tiene en su cuerpo las marcas de un ataque que pudo costarle la vida. Me dijo que le íbamos a morir las dos adentro. La noche de este miércoles, Andrea discutió con su expareja. El hombre la amenazó, ella lo denunció y él regresó. Anoche él entró por la ventana del segundo piso, forcejeando la ventana, y como no pudo entrar por la ventana, porque yo la iba clausurado, entró por la puerta principal con un tornillo, un cuchillo y un martillo. La detención del imputado fue ampliada hasta este viernes, donde se espera su formalización por femicidio frustrado. Se mencionan delitos de incendio, sin especificar qué clase de incendio, y también delitos de amenaza. Teniendo en consideración la perspectiva de género en el tratamiento legal de este caso, podamos conseguir las máximas penas frente al agresor. El imputado ya estuvo internado en un hospital por consumo de drogas, pero se escapó. Una adicción que ya lo ha dejado en la cárcel por hechos de violencia intrafamiliar, adicción que lo ha hecho reconocido por hechos singulares y ahora por uno que sí podría dejarlo tras las rejas. Janet Jara dejó fuera de su comando al hijo del presidente de su partido. Aunque Fernando Carmona fue su encargado programático en la primera etapa de su campaña, su presencia en un foro representando al equipo económico incomodó a la banderada oficialista, que sigue buscando nombres para integrar su equipo. Todos preguntan por los nombres porque la hora de definir equipos se acerca. Janet Jara tiene la palabra y ya tomó una importante decisión: dejar fuera del comando nada menos que al hijo del presidente de su partido, determinación que responde a una molestia de la propia candidata luego que Fernando Carmona participara en un debate presentándose como miembro del equipo económico de Jara, y la verdad es que no es así. ¿No le sorprendió que haya ido representando? Sí, la verdad es que sí. El comando está hoy día en proceso de conformación. Yo no lo tomo como parte de la representación de la candidatura. Esta es una candidatura de centro-izquierda y cuando tenga sus voceros los vamos a informar. ¿No va a seguir siendo partido político? Así, el rol programático que tuvo Fernando Carmona en la primera etapa de campaña terminó definitivamente y no se renovará. El PC no manifestó molestia debido a la nueva etapa que vive el comando. No es que me entere o no me entere. Esto es un tema que está, como digo, abierto desde que empieza el proceso de integración de otros en distintas áreas del trabajo, porque hay que formar un comando por ahora con 8 partidos. Seguramente va a integrarse más fuerzas políticas. Todos sabían del reseteo del equipo, que aún no tiene nombres para el Comando 2.0. Bárbara Figueroa, Ricardo Lagos Weber, Ana Lía Uriarte y Laura Albornoz son algunos de los nombres que suenan en el círculo de Jara para integrarse al equipo. Nos sentimos cómodos con la conversación que está teniendo lugar. Aquí hay una candidatura que no está poniendo ni cortapisas ni líneas rojas, sino que está privilegiando la unidad y la amplitud. Lo importante es más bien ponerse a disposición del trabajo colectivo. Ahí hay distintos cuadros que evidentemente se van a poner a disposición, pero lo importante es poder contribuir todos en nuestras distintas experiencias. Las candidaturas parlamentarias son otra preocupación y si Jara desea una lista única oficialista, los partidos le notificaron que las conversaciones van bien encaminadas. De hecho, las tiendas se acercan a la meta de 183 postulantes en una sola lista, aunque algunos, como los regionalistas de Jaime Mulet, desean 2. Que es un partido grande y que es un partido pequeño lo decide la ciudadanía. Nosotros somos un partido nacional que pretende naturalmente dar una opción de representación en todas las regiones del país. Vamos a hacer nuestro esfuerzo en obtener los cupos con nuestro mejor elenco. Nuestro elenco es muy bueno para justamente elegir diputados en donde sabemos que tenemos poder electoral. Conversaciones que Jara podrá seguir más de cerca cuando este viernes oficialmente traslade su comando a calle Londres 76, la ex sede de Carolina Toa, que está a solo metros del Partido Socialista, el lugar donde habitualmente se reúne el oficialismo. Y al otro lado de la vereda, como una campaña asquerosa. Así calificó Evelyn Matei las acciones, según ella, de grupos que apoyan a José Antonio Kast, que alteran sus videos para hacerla ver enferma. Los republicanos optaron por no entrar en esta polémica que tensiona aún más la relación entre las derechas. Donde se ve una campaña en mi contra,
que es asquerosa. Dura acusación de Evelyn Matei, que apuntó directamente en contra de grupos que apoyan al candidato republicano. De verdad asquerosa. Alteran mis videos, denunció en Tele 13 Radio con el objetivo de viralizar otras secuencias que la hacen ver, según Matei, vacilante a la hora de hablar, asegurando incluso que tiene Alzheimer. Una guerra sucia, dijeron en su comando, por acciones que califican de orquestadas y mentirosas. No solo mienten, desinforman, sino que además le atribuyen una enfermedad. Creo que esto tiene límites, la política tiene que tener límites en nuestro país. No todo vale. Supuesta campaña acusan para desprestigiarla y de paso favorecer a José Antonio Kast de cara a una primera vuelta en la que coinciden que solo uno avanzará para enfrentar a Jara. Luego roce las derechas que acrecienta aún más las diferencias, descartando definitivamente cualquier atisbo de acuerdo en las futuras listas parlamentarias. Más allá de enganchar en polémicas que no tienen ningún sentido, nosotros reiteramos el llamado a los partidos de Chile Vamos para que puedan lograr un acuerdo con demócratas y amarillos. Esto es fundamental. El escenario es complejo para Chile Vamos. Sin lista única solo quedaba la opción de un pacto por omisión que entre tanta polémica está en punto muerto. El supuesto llamado del presidente de Republicanos para analizar esta opción molestó aún más porque para RN la conversación simplemente no pudo concretarse. El problema es que aceptar el acuerdo significa dejar fuera de la papeleta a senadores que buscan la reelección, como Luce Bensperger en Tarapacá, donde los republicanos apuestan por el diputado Renzo Trisotti, o Rafael Pro en Atacama para dejarle el camino a Sofía Cid. ¿Por qué dan esas respuestas que es un poco evasiva? O sea, al parecer hay senadores incumbentes que no estarían dispuestos a dejar de competir. Vamos a insistir todo lo que sea necesario, pero lamentablemente hay partidos que están más preocupados de fortalecerse ellos como partidos que darle gobernabilidad en un sector claro. Tensión evidente por un esquivo acuerdo mirando al futuro Congreso. Para Chile Vamos, la decisión se adoptará con encuesta en mano, mientras el reloj corre en contra 31 días de que venza el plazo otorgado por el CERVEL. ...24 horas... reportajes. 24 horas tuvo acceso exclusivo a las declaraciones del caso tráfico de drogas protagonizado por 5 cabos, hoy dados de baja, de la Fuerza Aérea. Los testimonios de 3 de los imputados se revelan en detalle cómo adquirían la ketamina, su forma de manejar la operación, los roles que tenían y la ruta para transportarla. Cristian Mercado y Claudio Arévalo viajaron hasta Iquique y lograron antecedentes exclusivos que compartimos con ustedes. Accedimos en forma exclusiva a la investigación y las declaraciones ante la PDI de todos los formalizados hasta ahora por el caso Narcopilotos. Hago presente que con la ketamina ya hecha polvo, la introducían a un extintor peruano con capacidad de 2 kilos y a través de este medio la ingresaban por vía terrestre a Chile. La ruta era Tacna, Arica, Iquique. Pareciera ser el testimonio de un narcotraficante corriente o un burrero que fue sorprendido en la larga frontera nortina de Chile. Pero no, es parte de lo que confiesa Elías Villalonga, uno de los funcionarios formalizados por el caso Narcopilotos, uno de los hechos que tiene en alerta a las autoridades ante la evidente infiltración de grupos organizados en las Fuerzas Armadas. Elías lo contactaron, o él se contactó, eso es parte de la materia investigativa, con X personas o X personas, y él era el que en cierta manera encargado de pescar el envase y entregárselo a estos individuos. Los siguientes son los testimonios hasta ahora inéditos de los ex cabos Rodrigo Silva, María Rebolledo, Mauricio Ponce, Danilo Rivas y quien, según la carpeta, sería el líder de esta organización, Elías Villalonga. Las personas que me proporcionaban las drogas se contactaban a través de videollamada de WhatsApp. Se trata de 4 personas. Todos eran chilenos. En ningún momento me relacioné con extranjeros. Tras ser detenido, Elías Villalonga da indicios en su testimonio del origen del tráfico de droga que permeó a la Fuerza Aérea. Mi labor en la distribución fue siempre en Santiago. Los antes mencionados me contactaban cuando ya estaban en Iquique o Atacama con la droga en su poder. Yo recogía la droga desde el interior del hangar, ubicado al lado de la bodega de carga del Grupo de Aviación número 10. El primer encargo lo subí a mi auto particular y lo conduje, vestido de militar, desde la base aérea de Pudahuel.
Por ahora solo decirle que estamos con todas las líneas investigativas abiertas, no nos estamos dejando llevar por una sola arista, sino que todo acá tiene que ser investigado y como le digo, estamos muy recientes, pero todo lo que usted menciona está siendo abordado. El mapa aún está incompleto en el caso que, según las autoridades, es la amenaza más grave en seguridad de los últimos tiempos de nuestro país. De hecho, un antecedente llama la atención. El ex cabo segundo Elías Villalonga tiene en sus registros un viaje a Bolivia en abril del 2025, es decir, cuando ya era parte de la organización. Y aunque marca su salida hacia Bolivia, no tiene registrada la entrada a nuestro país. Hay un oficio de Policía Internacional sobre la salida migratoria, pero son todos viajes únicos y exclusivamente a través de institucionales, no son viajes de placer o que haya ido por otra cosa. Viajamos a Iquique para conocer más antecedentes. ¿Es un caso excepcional o un punto sin retorno de infiltración de narcos en las Fuerzas Armadas? Aquí se generaba la primera parte de la transacción. Según la declaración de Mauricio Ponce, fueron al menos 3 traslados de droga, la primera en enero de este año. En esa oportunidad, Villalonga me señaló que estaban listas las coordinaciones para que yo trasladara droga desde Iquique a Santiago, donde tenía que llegar hasta un punto donde me estaba esperando una camioneta tipo SUV. Al llegar me subo atrás y uno al parecer era extranjero. El copiloto era chileno, que se comunicaba de manera flaite. Por primera vez sabemos que, según el testimonio, uno de los integrantes de la banda era extranjero. Es quizás este antecedente el que permitió al fiscal nacional concluir que se trataría del Tren de Aragua. ¿Pero esa persona extranjera de qué nacionalidad sería? No se lo puedo decir. No puedo, es una línea investigativa. 4 kilos de ketamina que fueron hallados de manera casi fortuita en este lugar, la base Cóndores de la Fuerza Aérea de Iquique. La información a la que accedió 24 horas reportajes apunta a que el éxito de esta última operación significaba al menos 60 millones de pesos a los involucrados. Villalonga declara cómo era el ingreso a Chile de una droga que está directamente vinculada a las operaciones del Tren de Aragua. Con la ketamina ya hecha polvo, la introducían en un extintor peruano. La ruta era Tacna, Arica, Iquique. Para cruzar los pasos fronterizos, el polvo de la ketamina la introducían en las suelas de los zapatos. Desconozco si esas personas ingresaban o salían del país a través de pasos habilitados. Ya cuando ellos estaban en Iquique y con la información que yo les daba, ellos se coordinaban para estar en Iquique un día antes del vuelo institucional. Un testimonio que impacta a uniformados con años de preparación vinculados, según sus propias declaraciones, a narcotraficantes. El supuesto líder, Elías Villalonga, habla de 4 ocasiones, incluida la fallida, donde hubo traslado de drogas en aviones institucionales y que los pagos para él y Ponce fueron de entre 400 y 500 mil pesos en los últimos 2 viajes. Aprovecharon su condición de tripulante para evitar fiscalizaciones. Como nuestra especialidad es de tripulante, no estamos sujetos a ningún tipo de control. Es decir, no los controló la PDI, DGAC, Carabineros, aduanas. Ponce abordó de manera directa el avión. La investigación aún no determina las funciones ni responsabilidades de los 5 funcionarios dados de baja, pero sí establece que Villalonga, Ponce y Danilo Rivas fueron incorporados al tráfico. Villalonga sería quien inicia el vínculo entre la banda externa y estos ex uniformados, según el testimonio de Mauricio Ponce. El cabo Villalonga me señala que tenía un trabajo trasladando droga desde la ciudad de Iquique a Santiago, utilizando los vuelos de la Fuerza Aérea. Recibir nosotros mismos la droga y trasladarla hasta Santiago, a lo que señalé que estaba fácil el tema para nosotros, ya que no existen muchos controles para nosotros. Sentí que era una buena oportunidad para generar dinero. Hasta el momento se desconoce también la real participación de Rodrigo Silva y María Rebolledo, quienes, según su defensa, no tenían conocimiento de lo que existía al interior de la maleta. Llevamos la maleta a la máquina de rayos, momento en que le escribí por WhatsApp al cabo primero Mauricio Ponce, preguntándole qué tenía la maleta, a lo que me escribió que era ropa y un whisky. Sí, yo creo que Rodrigo fue finalmente utilizado. Fue lo que se llama
en la jerga, digamos, el burro ciego, es decir, que le pasan algo con droga sin saber que lo que lleva ahí es droga. Lo único que pecó de confianza porque él recibió una maleta, pero estaba recibiendo una maleta de otro uniformado. Recibí la maleta y la apoyo en el primer asiento, por lo que comencé a revisarla, percatándome que se encontraba cerrada, con candado por dentro. Lo tomé el peso, el cual era liviana, de unos 7 kilos. Lamentablemente, Fernanda quiso, claro, como otros medios han dicho, hacerle un favor a quien sería el imputado Ponce, favor que no dice relación con el traslado de drogas. Ahí lo que hizo Fernanda fue simplemente recibir una maleta en la puerta del avión. Según la investigación, en esta fallida transacción del 3 de julio, Danilo Rivas fue el encargado de recibir el paquete y trasladar la maleta cerrada con ketamina desde este edificio, de Iquique a la base Los Cóndores, donde fue recibida por Rodrigo Silva, mecánico de cancha, quien se la entregó en última instancia a María Rebolledo, al interior del avión institucional Boeing 737. El irregular hallazgo de la maleta, que no pasó los controles en Iquique, desembocó en la desesperación de la única mujer imputada, como se ve reflejada en su conversación con Mauricio Ponce. Ponce, ¿para quién era la maleta? No quiero ni pensar, el tenía droga. Te juro que lo mato. Yo pensé que era tuya. Pal Villalonga. ¿Y por qué ella te lo pidió a ti y no lo pidió directo a alguien de nosotros? Todos los involucrados tenían una intachable hoja de antecedentes. 24 horas reportajes accedió a sus bitácoras, donde aparece que Rebolledo y Ponce fueron felicitados por ser parte de la delegación que trasladó los restos del expresidente Sebastián Piñera en febrero del 2024. ¿Cómo terminan involucrados en un caso de esta magnitud? Para Ponce y Villalonga había un interés económico, según sus declaraciones, mientras la investigación apunta a conocer cómo Villalonga logró comprar un automóvil de 17 millones de pesos. Detalles inéditos del caso que remesa a las Fuerzas Armadas en nuestro país. ¿Cuál será el real alcance de esta investigación y, sobre todo, de la infiltración de bandas con uniformados de la FACH? Este es, sin duda, el caso cero de narcouniformados, por el hecho de utilizar recursos institucionales y por el nivel organizacional que tenían quienes estaban paradójicamente llamados a ser el último eslabón de nuestra defensa y soberanía nacional. Ya volvemos con 24 Horas Central. 24 Horas Central. Conciencia 24/7. Bienvenidos a Conciencia 24/7. Las siguientes imágenes son históricas. Son la demostración de una hazaña espacial sin precedentes. La sonda solar Parker de la NASA consiguió las imágenes más cercanas al Sol jamás registradas y en donde se logra captar detalles inéditos de la corona y el viento solar. Los científicos han podido detectar además la zona donde el campo magnético cambia de dirección y la colisión de eyecciones de masa coronal. Fenómenos que suenan muy complejos, pero que sirven para entender el clima espacial y sus efectos en la tecnología y las comunicaciones de nuestro planeta. La sonda es un hito en la ingeniería, justamente por su capacidad de acercarse a regiones del Sol que no habían sido exploradas antes por la humanidad. Y un dato adicional, la sonda es tan veloz que podría llegar de Santiago a Curicó en menos de un segundo. Les presentamos al sapo del desierto de Sonora, un anfibio que habita en esta región árida que se extiende por el suroeste de Estados Unidos y el noroeste de México. Este sapo, cuando se siente amenazado, secreta a través de sus glándulas cutáneas un compuesto psicodélico de la familia de las triptaminas, una defensa química que se ha transformado en un obstáculo para su supervivencia. Una nueva investigación sugiere que la población de estos sapos se redujo justamente cuando comenzaron a circular las historias sobre su veneno alucinógeno. Y ha jugado un rol en esto la hasta ahora falsa creencia de que la toxina de este sapo era utilizada por tribus indígenas para expandir la conciencia. La disminución de esta especie puede acarrear una serie de problemas ecológicos por su papel en el ecosistema en el que habitan.
y cada día se suman nuevas consecuencias del cambio climático. Los datos de 6 volcanes chilenos advierten que el derretimiento de los glaciares podría significar erupciones más recurrentes de volcanes en diferentes rincones de la Tierra. El peso y la presión del hielo alteran las características del magma subterráneo, por lo que al derretirse, los volcanes entran en erupción con mayor frecuencia y de forma más explosiva. Para los investigadores hay que prestar especial atención a diversas regiones del planeta, entre las que se encuentran, por ejemplo, la Antártica. Chile es el país con mayor cobertura de diálisis en Latinoamérica, pero solo un 12% de los pacientes tiene acceso a una técnica llamada hemodiafiltración de alto volumen, que reduce la mortalidad de los enfermos renales crónicos y mejora su calidad de vida. La Asociación de Dializados y Trasplantados pide la codificación de FONASA para así hacer más equitativo el acceso a esta terapia. Soledad Rodríguez nos cuenta más. Hola, don Manuel. Muy Hola, buenos días. buenos días. Bienvenido. Gracias. Lo vamos a llevar hasta su sillón. Ya pues. Son las 11 de la mañana, como cada martes desde hace 5 años, Manuel llega puntual a su centro de diálisis, incluso en un día como hoy, que cumple 86 años. Lo primero que tenemos que hacer es controlar el peso de ingreso con el cual ellos llegan. 76.45. Menos 1 kilo. Menos 1 kilo de ropa, muy bien. Es parte de los más de 25.000 chilenos que dependen de una diálisis para vivir. Pero a diferencia de muchos, él accede a una técnica más avanzada, hemodiafiltración de alto volumen. Estoy puncionando la fístula, que es el exceso vascular que tiene don Manu. No me dolió nada. Qué bueno. Ojalá lo soporte bien. Ahí, por ejemplo, va a iniciar el tratamiento. En el caso de él son 4:07 minutos. Traje una radio, escucho noticias y música. Siempre duermo más o menos entre 12 y 1. Mira, este es el trocar, es la arterial, que es donde saca la sangre. Pasa por este circuito, pasa por la bomba arterial, por el filtro y se devuelve por la línea venosa, ya que es esta, la azul. Agrega a la diálisis convencional un proceso en el cual se filtran grandes cantidades de agua que se reponen en el mismo tiempo. Con este arrastre de agua es posible remover toxinas que son de mayor tamaño. Una técnica que disminuye complicaciones y mejora la sobrevida en hasta un 23%. Bien lo sabe Gabriela. Yo estaba desahuciada prácticamente. O sea, si yo seguía en hemodiálisis, no había mucho que esperar de mí. Quizás me hubiera muerto a los 32 años, quizás, no sé. Hace 39 años que Gabriela vive con una enfermedad renal. Recibió un trasplante de riñón de su padre que le duró 16 años, pero tuvo que volver a la hemodiálisis. Yo salía en calidad de bulto de las diálisis y llegaba a mi casa a hacer nada, a echarme a la cama porque no tenía fuerza, no tenía capacidad de nada. Y con esas presiones también me pasaba desmayando. No recuerdo cuántas veces estuve hospitalizada en ese periodo, pero fueron más de 3 veces, 4 veces quizás. Gabriela y Manuel coinciden en que la hemodiafiltración de alto volumen marcó un antes y un después en sus tratamientos. Sentir que uno continúa, que te permite continuar viviendo de una buena manera. Mi condición física cambió del cielo a la tierra. Me siento más aliviado, con ánimo, con ganas. Me da más apetito, ayudo en la casa, hago las camas, le ayudo a mi mujer. Los pacientes ya empiezan a necesitar menos medicamentos para el control de la anemia, para el control del fósforo. Empezamos a ver que sus exámenes empiezan a ser cada vez mejores, particularmente en temas nutricionales. Actualmente, cerca de un 12% de la población dializada puede acceder a este tratamiento, que cuesta entre 25 y 30% más que una hemodiálisis. Que hay que cambiar máquinas. En Chile, además, se hace reuso del material del dializador, del filtro. Esta técnica requiere que no haya reuso. O sea, eso también va implicando entonces mayor costo. Tampoco es mucho para el beneficio
beneficio económico futuro, no es inmediato. Se va a hospitalizar menos, no está en la lista de espera, no ocupa cama. Desde la Asociación de Pacientes Dializados piden una mayor cobertura con esta técnica. ¿Para qué vamos a entrar a judicializar un sistema que el Estado ya tiene 11 hospitales? 11 hospitales que tiene. Entonces, el Estado sabe que eso es mejor. Entonces, aquí lo que se está produciendo es una inequidad. Si bien la gran mayoría de los pacientes FONASA atienden centro externo, el 90% de ellos, solo en algunos hospitales se puede hacer y eso es a costo hospitalario. Esta técnica no está codificada por FONASA. Y eso hace que FONASA no le pague a los centros externos y tampoco a los hospitales el reembolso que corresponde para hacer esta terapia. La lucha de Manuel, Gabriela y los más de 25.000 dializados es el acceso equitativo a la hemodiafiltración de alto volumen, porque si bien la diálisis es el reemplazo de un riñón enfermo, el tratamiento de la insuficiencia renal crónica es el trasplante, al que solo puede acceder menos del 1% de este grupo. ...24horas.cl. La siguiente información es relevante si usted está buscando vivienda con subsidio. Por lo mismo, le invitamos a escanear el código QR que aparece aquí en pantalla. Ingresando a 24horas.cl podrá conocer el portal habilitado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo llamado Encuentra tu Vivienda. En detalle va a poder buscar y conocer casas o departamentos con valores que no superen las 3.000 UF. Bien, ponemos término a las noticias. Gracias por estar junto a nosotros. Siga acá en Televisión Nacional de Chile. Llega un nuevo capítulo de Mi Nombre es 2. Que lo disfrute. Buenas noches.